Buenas, a continuación la tarea 3, video expositivo presentado por Dalfi María Murillo Solano, código 514-503 del grupo 18, tutora a cargo Victoria Eugenia Sierra, soy del CEA Corozal. El curso actual es Desarrollo del Lenguaje. Actualmente en licenciatura estudio cuarto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Los temas a abordar son el habla, el lenguaje, las diferencias entre el habla y lenguaje, trastorno del lenguaje y habla, tipos de comunicación. La introducción a este trabajo es, pues, esta actividad tiene como propósito conocer e identificar las diferencias de lengua, lenguaje y habla, los trastornos que se evidencian en esta y tipos de comunicación. El objetivo de esta actividad es identificar las diferencias del desarrollo del lenguaje y habla, analizar los tipos de trastornos de la lengua y el lenguaje y comprender los diferentes tipos de comunicación. Tiene como objetivo esta actividad. Así que, pues, ¿qué es el habla? El habla es como uno se expresa a nivel personal. Esto significa que cada sujeto hablante utiliza lengua de una manera específica y se caracteriza por ser concreta y pues también está sujeta a cambios, ya sea geográficos, culturales, religiosos, nacionales e internacionales. A nivel mundial se puede decir que es una característica del habla porque diferencia dependiendo de donde cada individuo se encuentre. Y también se manifiesta mediante palabras ya sea orales o escritas. Así pasamos al lenguaje. El lenguaje es la capacidad de comunicarse, de comunicar los pensamientos que tenemos oralmente, ya sea también por gestos o pinturas o algo así, se manifiesta el lenguaje, se comunica uno mediante el lenguaje y se caracteriza por ser un patrimonio universal, se encuentra relacionada con la lengua y el habla. El lenguaje está unida a la lengua. Para haber un lenguaje tiene que haber una lengua y para haber una lengua tiene que haber un lenguaje. Es una habilidad innata del ser humano. ¿Cómo se diferencia el habla con el lenguaje? Pues que el habla pues tiene cambios, ya sea, como se venía diciendo, geográficos, culturales, religiosos, entre otros. En cambio, que el lenguaje se da, pues, se define como una habilidad innata del ser humano y que pues se expresa mediante es hablante, pues uno piensa y después habla, pues esa es una diferencia que se puede dar en el lenguaje. Y los trastornos del lenguaje y habla pues se pueden dar por dificultades puede ser en el embarazo, dentro del embarazo, fuera del embarazo o en el crecimiento. Puede haber trastornos del lenguaje o trastorno del lenguaje se puede dar también por una dificultad cerebral, ya sea dentro o fuera del embarazo o en el crecimiento. Otro es el trastorno auditivo, pues que falta del oír, y el trastorno del habla se da
pues porque hay personas que la lengua traen dificultades al momento también, y pues al pronunciar palabras u oraciones se les dificulta, pues se llama un trastorno del habla, y la dificultad pues de pronunciar ciertas palabras o letras pues, se puede llamar un trastorno, ya sea básico, y así se va identificando. Los tipos de comunicación son comunicación verbal, comunicación escrita y comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal se encuentra el lenguaje oral. Por ejemplo, al transmitir una conferencia, una conversación telefónica, esa es una comunicación verbal. Comunicación escrita mediante una carta, mediante un mensaje de texto, redes sociales, así. La comunicación no verbal se da mediante lenguajes mímicos, lenguajes pictóricos. Por ejemplo, el mímico al momento de uno bailar expresa emociones, diversión, al señalar un objetivo, o un objeto, perdón. Esto más que todo lo utilizan o se da cuenta cuando hay problemas auditivos de un niño o niña, de una persona. Normalmente ellos están señalando muchos objetos y se están comunicando así mediante señales. El lenguaje pictórico, que mediante una foto se puede expresar emociones, tristeza, mensajes mediante una fotografía o una pintura, y las señalizaciones de una carretera indican velocidad, bajos de velocidad, iluminación, son las comunicaciones no verbal. Y por último, pues esta actividad tuvo como conclusión pues que analizamos las diferencias entre el habla y lenguaje y comprendimos los trastornos que se dan de estas. La referencia, y muchas gracias.